Bien, pasaremos ahora a hablar de la circulación pulmonar y sus diferencias con la circulación sistémica. En el esquema de la derecha estaban representadas las dos circulaciones. La pulmonar, la cual se origina en el ventrículo derecho, se continúa con la arteria pulmonar, después la arteria pulmonar forma capilares pulmonares y después se recoge la sangre a través de las venas pulmonares para llegar al atrio izquierdo. Es de la circulación menor, también llamada circulación pulmonar. Es una circulación que se considera de baja presión porque observa la circulación sistémica que tenemos de este lado. Por ejemplo, aquí a nivel de la aorta se manejan presiones de 120-80 y con una presión media de 93 milímetros de mercurio. En cambio, si comparamos esta presión con la presión de la circulación pulmonar, por ejemplo, aquí a nivel de la perdón, de la arteria pulmonar, podemos darnos cuenta que aquí en la arteria pulmonar la presión es mucho menor. Aquí maneja presiones de 25/8, lo que en promedio da aproximadamente 14 milímetros de mercurio. Esta presión de la arteria pulmonar está expresada con ese término de acá. PAP-M significa presión de la arteria pulmonar media y aproximadamente debe de ser de 14 milímetros de mercurio, como ya mencionamos. En caso de que sea mayor de 20 milímetros de mercurio, a eso le denominaríamos una hipertensión pulmonar. Ese parámetro es importante que lo recuerden porque marca eh, la, el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Toda presión arterial pulmonar media mayor a 20 milímetros de mercurio. Entonces, en esencia, como te mencionaba, todos los vasos de la circulación pulmonar van a manejar presiones más bajas que los de la circulación sistémica. El hecho de que manejen presiones tan bajas es importante. Por ejemplo, en el caso de los capilares, como manejan menor presión, son susceptibles a colapsar por influencia de presiones externas a ellos. Por ejemplo, la, la misma presión o fuerza de gravedad afecta también el diámetro de los capilares pulmonares, pero también la presión intratorácica y la presión alveolar. Y eso es importante porque solamente pues le pasa a los capilares pulmonares. Los capilares de los otros tejidos no son susceptibles a estos cambios por la gravedad, por ejemplo. Y vamos a ver más adelante por qué esto es importante. Pero bueno, sigamos avanzando. Aquí otro concepto que es la vasoconstricción pulmonar hipóxica. ¿A qué se refiere esto? A que las arteriolas de los pulmones, cuando están expuestas a bajas concentraciones de oxígeno, van a tener como respuesta una vasoconstricción. Y esto es específico de los pulmones, porque si nos vamos a la circulación sistémica, los capilares de otros tejidos y en especial las arteriolas, perdón, las arteriolas de los otros tejidos, cuando están expuestas a bajas concentraciones de oxígeno, la respuesta es una vasodilatación. Eso es lo que pasa en los tejidos. Pero en los pulmones pasa lo contrario, poco oxígeno y se genera una vasoconstricción de las arteriolas. Y eso tiene un porqué. Vamos a ver aquí el esquema de abajo. Aquí en azul estamos representando al alveolo y en rojo estamos representando a un capilar. Imagina que aquí en el alveolo hay poca cantidad de oxígeno. Vamos a decir que tiene poca cantidad de oxígeno, pero es lo mismo a que yo dijera que está poco ventilado, porque acuérdense que la ventilación pues es la entrada de aire a los alvéolos. Entonces digo que está poco ventilado, pues se entiende que también tiene menos aire y menos oxígeno. Entonces aquí tenemos un alvéolo que imaginen que está poco ventilado, o sea que tiene poco oxígeno. Entonces a mí no me serviría que por aquí pase sangre por este capilar porque no hay oxígeno en el alvéolo. O sea, ¿para qué me sirve que pase sangre si no hay oxígeno para pasar del alvéolo al capilar? Entonces, la arteriola lo que hace es que detecta que aquí hay poco oxígeno en el alvéolo y entonces lo que hace es una vasoconstricción y con la vasoconstricción disminuye el flujo de sangre que llega aquí a los capilares. Esa sangre, entonces, en lugar de venirse para este alvéolo que está poco ventilado, pues mejor que esa sangre se vaya a alvéolos que sí estén ventilados adecuadamente o que sí tengan oxígeno para el intercambio gaseoso. Entonces, esta vasoconstricción pulmonar hipóxica es un mecanismo que tiene el pulmón para garantizar que la sangre llegue a los alvéolos que están ventilados. Es decir, em, es un mecanismo funcional del pulmón. Pero recuerda que esto no pasa en los otros tejidos. En los otros tejidos hay poco oxígeno y hay una vasodilatación más que una vasoconstricción.
Bueno, vamos a pasar al siguiente, a la siguiente diapositiva y ahorita nos regresamos a la anterior. Aquí tenemos dibujado un pulmón. Recuerda que al pulmón se le describen diferentes regiones. Esta de aquí serán las bases, esta es la región como intermedia y esta sería como la región apical o el ápice del pulmón. Como te mencionaba hace rato, los capilares pulmonares pues manejan una baja presión y eso los hace susceptibles, recuerda, a las fuerzas de gravedad. Entonces, em, debido a esta fuerza de gravedad sobre los capilares pulmonares, la perfusión no es la misma en todo el pulmón. Va a haber zonas más ventiladas, perdón, más perfundidas que otras. Y repito, ¿por qué? Justamente por la fuerza de gravedad sobre estos capilares pulmonares. Pero no solamente los capilares pulmonares sufren por efectos de la gravedad, también los alvéolos. Entonces, va a haber también, más bien, no todas las zonas del pulmón van a estar igual de ventiladas o les va a llegar la misma cantidad de aire. Habrá unas zonas donde hay estarán más ventiladas que otras. Entonces, debido a estas diferencias en la ventilación y en la perfusión, debido a la gravedad, se describen tres zonas llamadas las zonas de Best, que son las que tenemos aquí. Zona uno, zona 2 y zona 3. Cada una de estas zonas tiene ciertas características que sí es muy importante que ustedes las dominen, porque es algo muy preguntado de fisiología respiratoria. Entonces, primero les voy a explicar en qué consiste cada una de las tres zonas, pero algo que quiero adelantarles es que la zona 2 es la denominada zona óptima y en un paciente sano como todos nosotros, el pulmón tiene predominantemente, casi en su totalidad, o la totalidad del pulmón se va a comportar como una zona 2. Es a lo que voy, eso es importante. Un paciente sano, casi la totalidad de su pulmón se va a comportar como una zona 2, que ahorita vamos a ver que es la zona óptima, la zona donde ocurre intercambio gaseoso. Pero es cierto que también, debido a la gravedad, el pulmón, nuestros pulmones, igual de un paciente sano, de todos nosotros, también van a tener en menor cantidad, pero van a tener también zonas que se comportan como zona uno o como zona 3. Pero, bueno, en esencia tenemos más zona 2, es lo importante. Pero bueno, vamos a describir cada una de estas tres zonas. Vamos a empezar con la zona uno. La zona uno generalmente se localiza en los ápices pulmonares. Entonces, zona uno, ¿dónde estaría localizada? En los ápices, importante. En la zona uno vamos a tener que, que vamos a hablar a continuación de una relación o de una división que es la llamada relación BQ. La V hace referencia a la ventilación, acuérdate, ventilación al aire que llega a los pulmones, a los alvéolos. Y la Q hace referencia a la perfusión. Entonces, bueno, lo ideal es que la ventilación sea igual que la perfusión. Y eso generalmente ocurre en la zona 2. ¿A qué se refiere esto? Pues que los alvéolos estén ventilados, pero que también los capilares estén perfundidos, que la ventilación sea igual que la perfusión. Cuando son iguales, es como si dividieras un número entre el mismo número. Por lo tanto, la relación BQ o la división BQ va a dar 1. Entonces, aquí en la zona 2, como las ventilaciones son igual, la ventilación y la perfusión son iguales, el resultado da 1. Sin embargo, vamos a ver aquí en la zona uno que hay más ventilación, o sea, los alvéolos sí están ventilados, pero la perfusión se ve comprometida. Es decir, no pasa sangre por aquí. Esto es porque la presión a nivel de los alvéolos en la zona uno es mayor que la presión arterial y que la presión venosa. Entonces, como la presión alveolar le gana, esa presión hace que se colapse el capilar. Es como si el alvéolo lo aplastara y lo colapsara. Por esa razón, en la zona uno, como la presión alveolar es mayor y colapsa el capilar, pues la ventilación sí está presente, pero la perfusión está ausente. Por lo tanto, si ustedes pues dividen
la, cualquier valor de ventilación que sea, arbitrariamente, entre cero, porque aquí la perfusión sería cero, el resultado les va a dar infinito o error. Entonces, por eso dice que la relación BQ en la zona uno tiende a infinito. También lo pueden encontrar en los textos como que aquí la relación BQ es mayor a uno. Ese resultado mayor a uno ocurre cuando la perfusión no es cero, sino más bien es un valor, pero es un valor más chiquito que la ventilación, por eso da más un resultado mayor a uno. Pero entonces, bueno, recapitulando. En la zona uno la presión en el alveolo es mayor que la presión arterial y la presión venosa. Por lo tanto, eso ocasiona que se colapse el capilar y eso compromete la perfusión, haciendo que sea muy chiquitita o que sea cero, prácticamente. Entonces, cuando nosotros hacemos la relación ventilación-perfusión, aquí el resultado, pues depende. Si la perfusión es de plano es cero, el resultado va a tender a infinito. Y si el resultado es chiquitito, o sea, más chico que la ventilación, pues el resultado va a ser mayor a uno. O sea, va a dar cualquier resultado, pero mayor a uno. Esa es la zona uno. La zona 2, como les mencionaba, es la zona ideal porque ahí la ventilación y la perfusión son iguales, entonces el resultado da 1. Aquí los alvéolos están perfundidos, hay ventilación, perdón, los alvéolos están ventilados, hay ventilación y el capilar está perfundido, hay perfusión. Esto se debe a que aquí las presiones cambian. Observa cómo aquí la presión arterial es mayor que la presión alveolar y la presión alveolar es mayor que la presión venosa. Debido a esta relación de presiones, el alvéolo no colapsa al capilar como pasaba en el ejemplo anterior. Aquí, debido a que las presiones están ordenadas de esta manera, pues es la situación óptima. Y aquí en la zona 2 sí existe intercambio gaseoso. Observa cómo están aquí las flechas negras que indican que el dióxido de carbono sale y el oxígeno entra. Se me olvidó comentarte, pero aquí en la zona uno no hay intercambio gaseoso. No se da el intercambio gaseoso, por eso no hay flechas. Por eso te mencionaba que la zona uno es mala, porque pues tanto la zona uno como la zona 3 son malas porque no hay intercambio gaseoso. En el único donde sí hay es en la zona 2. Otra cosa también se me pasó comentarte, la zona uno, el hecho de que pues en la zona uno haya alvéolos pero que no les esté llegando sangre, hacen que esta zona uno se comporte como un espacio muerto alveolar o también denominado espacio muerto fisiológico, que ya habíamos visto en el primer video que el espacio muerto fisiológico o alveolar son aquellos alvéolos que no están perfundidos. Y es lo que está pasando aquí. Tengo alvéolos ahí con aire listos para intercambiar gases, pero no pasa sangre, no hay perfusión, entonces no hay intercambio gaseoso. La zona uno se comporta como un espacio muerto fisiológico o alveolar. La zona 2 pues les comentaba, la zona óptima donde sí hay intercambio gaseoso. Y la zona 3 finalmente, aquí lo que ocurre es que la presión alveolar y la presión venosa superan a la presión alveolar. Entonces aquí lo que va a ocurrir es que como hay mucha presión aquí en los vasos, lo que va a colapsarse ahora va a ser el alveolo. Ya no se va a colapsar el capilar como en la zona uno, sino que aquí se va a colapsar el alveolo. Por lo tanto, pues aquí el alveolo colapsado pues, no va a tener aire, entonces la ventilación va a ser baja o de plano va a ser cero y la perfusión va a estar muy incrementada. Como la presión alveolar y la venosa son más que la alveolar, la sangre pasa del lado arterial al lado venoso sin que exista intercambio gaseoso. Entonces, aquí en la zona 3 tampoco hay intercambio gaseoso. Cuando nosotros hacemos la división de la ventilación y la perfusión, el resultado va a dar un resultado menor a uno cuando hay ventilación, pero hay muy poquita, o de plano cuando la ventilación es cero, si ustedes dividen cero entre cualquier número, les va a dar cero. Entonces, por eso se dice que esta relación BQ de la zona 3 tiende a cero. Justamente esto que pasa aquí, de que la sangre pasa del lado arterial al lado venoso sin que ocurra intercambio gaseoso, se conoce como un cortocircuito arteriovenoso, que en inglés cortocircuito se denomina shunt. Entonces, en la zona 3 se comporta como un shunt arteriovenoso o como un cortocircuito arteriovenoso. Como les mencionaba, la zona 2 es la zona óptima.
Y de manera normal, nuestros pulmones tienen mucha zona 2. Pocas regiones tienen zona 1 y zona 3. Cuando hay patologías, es cuando la zona 1 o la zona 3 aumenta en proporción. Por ejemplo, aquí la zona 1 aumenta cuando existe una tromboembolia pulmonar, como vamos a ver aquí en este esquema. Vean, aquí tenemos tres situaciones donde estamos representando en cada una de estas una zona distinta. Aquí, por ejemplo, esta de aquí abajo representaría la zona 1. Vean aquí cómo les mencionaba que la zona 1 se presenta cuando existe tromboembolia pulmonar, la enfermedad llamada tromboembolia pulmonar, es decir, cuando hay un trombo aquí en los vasos pulmonares. Entonces se forma un trombo y entonces ¿qué va a pasar? Pues que ya no va a pasar sangre, se está comprometiendo la perfusión a este nivel. Sin embargo, los alvéolos sí están ventilados. Entonces, si ustedes hacen la relación BQ, el resultado les va a dar mayor a 1 o que tiende a infinito. Es decir, esto se comporta como un espacio muerto fisiológico. Esto sería una zona 1. En cambio, ven aquí el esquema de la izquierda, tenemos un alveolo que tiene moco aquí, como pasa en la neumonía, y eso ocasiona que el alveolo pues no esté perfundido, que diga, no esté ventilado, porque no le llega aire. Entonces, que no esté ventilado. Sin embargo, observa el capilar, pues sin problema, no tiene ninguna alteración. Entonces, aquí lo que falla es que la ventilación pues es cero y la perfusión pues está presente, pero si hacemos la relación BQ va a dar -1 o va a tender a cero. Esto se comporta en la neumonía como un cortocircuito o shunt arteriovenoso. Y ven aquí arriba es lo ideal, lo que sería lo que estaría pasando en la zona 2 donde hay ventilación y hay perfusión y son iguales. Entonces el resultado da igual a 1. Me voy a regresar a las imágenes anteriores. Aquí está el esquema de las zonas de Best, la zona 1, zona 2 y zona 3. Muy importante que se aprendan cómo está la relación de las presiones en cada una de las zonas. Y entender, pues, por qué, ¿no? O sea, la zona 1, la presión alveolar es la más grande, por lo tanto, colapsa los capilares. La zona 2, la presión arterial es más que la alveolar y la alveolar más que la venosa. Esto es lo funcional. Y en la zona 3, la presión arterial y venosa superan al alveolar y entonces colapsan a los alvéolos. Entonces, lo que está pasando. Y recuerda que estas zonas también tienen cierta localización en el pulmón. En los ápices, la zona 1, en la zona intermedia, la zona 2 y en las bases, la zona 3. Y aquí puntos claves de cada una de estas zonas que tienes que recordar. Como habíamos dicho, la zona 1 es apical, estas son las presiones que maneja, los capilares se colapsan porque la presión alveolar domina, y esto se comporta como un espacio muerto fisiológico porque hay alvéolos ventilados, pero no hay perfusión. ¿En qué patología se presenta o aumenta? En la tromboembolia pulmonar, en las hemorragias, y también cuando se utiliza ventilación con presión positiva, porque esa presión positiva pues también colapsa los capilares. La zona 2 es la que tenemos de manera fisiológica. Se localiza en la región intermedia, pero en general en todo el pulmón. Estas son las presiones que maneja. Aquí sí ocurre intercambio gaseoso. En la zona 1 y en la zona 3 no hay intercambio gaseoso. Y lo importante aquí también de la zona 2 es que durante el ejercicio puede ser que, em, o mejor dicho, durante el ejercicio, pues aumenta más la zona 2 en el pulmón porque necesitamos más intercambio gaseoso. Y en la zona 3 pues se localizan las bases, aquí está la relación de las presiones. Acuérdate que la presión de los capilares supera la alveolar y por eso colapsan los alvéolos. Aquí tampoco ocurre intercambio gaseoso, se comporta como un cortocircuito o un shunt arteriovenoso. Y el ejemplo también es la neumonía, en donde el alvéolo es ocupado por pus y moco, principalmente por pus, y ese alvéolo entonces no va a estar ventilado. Entonces, en la zona 3 se compromete la ventilación, en la zona 1 se compromete la perfusión. Hay algunas bibliografías que manejan una cuarta zona, pero en realidad las más importantes son estas tres. La cuarta zona que proponen es una región donde el peso de los pulmones colapsa los capilares. Me voy a regresar tantito a esta parte, a esta diapositiva. Como ya dijimos, la relación BQ
lo ideal es que sea igual a uno, que es lo que pasa en la zona 2. Sin embargo, por efecto de la gravedad, hay ciertas regiones de los pulmones donde va a predominar o la ventilación o va a predominar la perfusión y por lo tanto ya no se va a comportar como una zona 2 sino como una zona uno o zona 3 dependiendo. Entonces, vamos a analizar cómo va cambiando dependiendo la zona del pulmón, el flujo sanguíneo o la perfusión y la ventilación. Entonces, observemos. Antes que nada, nota cómo tanto la ventilación y la perfusión son mayores en las bases. O sea, si me preguntaran, ¿qué zona del pulmón tiene más ventilación entre los ápices y las bases? Pues la base. ¿Qué zona del pulmón tiene más perfusión? El ápice o la base, la base. O sea, las bases tienen más perfusión y más ventilación. Sin embargo, no significa que en el ápice no haya, sí hay, pero hay menos. Pero vamos a analizar ahora. Si vemos a las bases pulmonares, sí están perfundidas y están ventiladas, pero observa, predomina más la perfusión en las bases que la ventilación. En cambio, si nos vamos a los ápices pulmonares, predomina más al contrario, predomina la ventilación más que la perfusión. Entonces, en resumidas cuentas, la, los ápices pulmonares están más ventilados que perfundidos. Predomina la ventilación. En las bases pulmonares están más perfundidas que ventiladas. Entonces, predomina la perfusión. Sin embargo, la perfusión y la ventilación aumentan conforme yo me acerco a las bases y disminuyen conforme me acerco a los ápices pulmonares. Hay un concepto que es el de sangre derivada. Prácticamente la sangre derivada es aquella que en lugar de ir a los capilares alveolares va a oxigenar a los bronquiolos, a los bronquios, en donde no existe intercambio gaseoso. Entonces, como tal, a eso se le llama sangre derivada. El 2% del gasto cardíaco está destinada a esos capilares de los bronquios, de los bronquiolos que no llevan a cabo intercambio gaseoso. Por eso esta sangre derivada se denomina como una parte del espacio muerto fisiológico o alveolar, porque son zonas que sí están perfundidas, pero que no ocurre intercambio gaseoso en esas zonas. Bien. Recuerda que el concepto de difusión hace referencia al movimiento de partículas, en este caso, como estamos hablando de gases, pues al movimiento de esas moléculas que forman el gas del sitio de mayor concentración o de mayor presión al sitio de menor presión. Entonces, por ejemplo, me voy a regresar a, a este esquema de acá. Aquí tenemos los alvéolos y este es el capilar. Entonces, el movimiento de las partículas del gas va a ser siempre a favor del gradiente de presiones o de gradiente de concentración. Entonces, por ejemplo, si aquí en el alvéolo tengo oxígeno a una presión de 104 milímetros de mercurio y aquí en el capilar del lado desoxigenado tengo una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Entonces acá tengo 40 milímetros de mercurio, acá tengo 104. Entonces obviamente el oxígeno se va a mover desde los alvéolos hacia los capilares. Y el paso a través de la barrera hematoalveolar es a lo que yo voy a denominar difusión. En este caso, difusión de oxígeno. Entonces, cuando hablo de la difusión del dióxido de carbono, pues me refiero al paso del dióxido de carbono del sitio de mayor concentración al de menor concentración. Entonces, en este caso, el dióxido de carbono a nivel del capilar tiene una presión parcial de 45 milímetros de mercurio y la presión de dióxido de carbono en el alvéolo es de 40 milímetros de mercurio. Entonces, la difusión va a ir en este sentido, del capilar hacia el alvéolo. Entonces, a eso se entiende como difusión de los gases, cómo se mueven a través de la barrera hematoalveolar, pero siempre a favor del gradiente de presión o de concentración. Y bueno, la difusión es eso, pero aquí estamos hablando de que
de la velocidad de difusión, es decir, qué tan rápido ese gas atraviesa la barrera hematoalveolar. Y justamente la ley de Fick es la que explica las variables que determinan la velocidad de difusión. Entonces, ve aquí tenemos esta sería la ley de Fick, que vimos también en el primer bloque, pero aquí aplicada a los gases. La D hace referencia, D mayúscula hace referencia a la velocidad de difusión. Este símbolo hace referencia a que es directamente proporcional. Y vemos aquí las variables, ¿no? Tenemos que la velocidad de difusión va a ser directamente proporcional a la diferencia de presiones, delta P, y esa diferencia de presiones ya la platicamos hace rato. Ya habíamos dicho que en el caso del oxígeno, en el alveolo hay 104 milímetros de mercurio, en el capilar hay 40. Y en el caso de el dióxido de carbono, la presión en el capilar es de 45 y la presión en el alveolo es de 40. Entonces, esa diferencia en las presiones es la que estamos marcando aquí. Y entre más marcada o haya más diferencia entre las presiones de un lado y del otro, pues va a haber una mayor velocidad de difusión. La letra A hace referencia al área de superficie transversal, que aquí hace referencia a la suma de todos los alvéolos. Es como si agarraran todos los alvéolos y los sumaran. Ese es el área de superficie transversal, que en un pulmón de un adulto de 70 kilos es alrededor de 70 metros cuadrados. El área de superficie transversal pues es algo constante, no se va a modificar de manera súbita. La manera de modificar el área de superficie transversal es, por ejemplo, si tuvieras, si alguien si a alguien le quitaran un pulmón o si, por ejemplo, tuviera enfisema, porque el enfisema destruye los alvéolos, entonces ahí sí habría una reducción del área de superficie transversal. Pero de manera súbita o aguda, pues no se modifica como tal. Lo que sí se modifica de manera aguda es la diferencia de presión, ya que por ciertas circunstancias, pues sí puede haber una mayor o menor presión a nivel de los alvéolos o de los capilares y eso afectar el gradiente de presiones. Y finalmente la letra D chiquita hace referencia a la distancia, pero que aquí más que nada se entiende como el grosor de la barrera hematoalveolar. Entre mayor es el grosor de la barrera hematoalveolar, como son inversamente proporcionales, entre mayor sea el diámetro o la distancia de la barrera hematoalveolar, la velocidad de difusión va a ser menor, perdón. Entonces, ¿en qué casos la barrera hematoalveolar aumenta su grosor? Por ejemplo, en la fibrosis pulmonar. Ahí la barrera hematoalveolar empieza a aumentar de tejido conectivo, se hace más gruesa y entonces pues las moléculas van a recorrer mayor distancia para atravesarla y por eso la velocidad de difusión va a ser más baja. Esto es lo que dice la ley de Fick. Sin embargo, también llegó otro científico que es Graham y él agregó dos variables más a esta ecuación. Agregó el coeficiente de solubilidad que está expresado con la letra S y agregó el peso molecular que representa PM. Solamente que el peso molecular está en una relación de raíz cuadrada. La ley de Graham dice lo siguiente, que la velocidad de difusión es directamente proporcional al coeficiente de solubilidad, por eso lo tenemos aquí arriba, e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular, por eso lo tenemos aquí abajo. Inversamente proporcional, directamente proporcional. Y bueno, esto también, lo que nos quiere decir Graham es que estas dos variables también influyen. Por ejemplo, el dióxido de carbono es 30 veces más soluble que el oxígeno. Entonces, si el dióxido de carbono es 30 veces más soluble, pues aumenta la solubilidad y por lo tanto, pues la velocidad de difusión del dióxido de carbono tiene que ser mayor que la del oxígeno, porque aumenta la solubilidad. En cambio, también es cierto que el dióxido de carbono tiene mayor peso molecular que el oxígeno. Entonces, como el dióxido de carbono tiene más peso molecular, pues su velocidad de difusión será menor. Entonces, tomando en cuenta estas dos variables, la solubilidad del dióxido de carbono y su peso molecular, llegamos a la siguiente conclusión, de que el dióxido de carbono difunde 20 veces más rápido que el oxígeno. Ya tomando en cuenta la solubilidad y el peso, el dióxido de carbono difunde 20 veces más rápido que el oxígeno. Entonces, quiere decir que cuando hay problemas de la barrera hematoalveolar, lo que se afecta más es el paso de oxígeno de un lado a otro, porque el dióxido de carbono, como tiene una mayor velocidad de difusión, pues no se ve tan afectado como el oxígeno. Entonces, ¿qué factores determinan la velocidad de difusión? Son todos los que vemos aquí ya en esta fórmula completa, pero aquí los tenemos representados en dibujos. Observa cómo lo que afecta la velocidad de difusión es el área
de superficie transversal, ya te había dicho que la suma de todos los alvéolos, la cual se puede ver reducida en caso de que a alguien le quiten un pulmón o de que haya enfisema, porque el enfisema destruye los alvéolos. El grosor de la membrana de la barrera hematoalveolar también depende, ya te decía, en la fibrosis pulmonar el grosor aumenta. Entonces, como el grosor aumenta y el grosor lo tenemos aquí abajo, es inversamente proporcional. Si el grosor aumenta, la velocidad de difusión disminuye. Aquí en el caso del área de superficie transversal, si el área aumenta, la difusión aumenta y si disminuye el área, también disminuye la difusión, porque este es directamente proporcional, pero el grosor de la membrana es inversamente proporcional. ¿Qué otra cosa influye? El peso molecular, que ese también es inversamente proporcional. Aquí, por ejemplo, están representados con bolitas más grandes el dióxido de carbono y con bolitas más chiquitas el oxígeno. El dióxido de carbono tiene más peso molecular que el oxígeno. A mayor peso molecular, menor velocidad de difusión. ¿Qué otro factor influye? La solubilidad del gas en un medio líquido, es decir, en la sangre. Igual, ya habíamos dicho que el dióxido de carbono es más soluble que el oxígeno. Y finalmente, ¿qué otro factor importa? El gradiente de presión. Ya habíamos mencionado, de hecho, las presiones en cada lado para cada gas. El oxígeno en el alveolo, 104 milímetros de mercurio. Presión del oxígeno en el capilar, del lado desoxigenado, 40. Y del dióxido de carbono en el alveolo es de 40 y de la presión de dióxido de carbono en el capilar es de 45. Bien, resulta que la difusión también va a estar limitada, ya sea por perfusión o limitada por difusión. Entonces, el paso de la molécula como tal del gas puede estar limitado por perfusión o por difusión. El caso del oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno y el helio van a estar limitados por perfusión. El monóxido de carbono es el único que va a estar limitado por difusión. Eso es importante que lo tengas claro en este momento. Pero vamos a analizar a qué se refiere esto. Entonces, imagina que aquí estas bolitas naranja es el oxígeno. Entonces, el oxígeno, conforme atraviesa la barrera hematoalveolar, llega a la sangre del capilar. Pero observa cómo parte de ese oxígeno que llega a la sangre del capilar, parte se queda en la sangre disuelto y parte se une a la hemoglobina de los eritrocitos. Estos de aquí son los eritrocitos y esto de aquí en medio es su hemoglobina. Entonces, conforme el oxígeno llega al capilar, parte se queda disuelto y parte se une a la hemoglobina. Sin embargo, considera que conforme va metiendo moléculas de oxígeno, o sea, conforme voy metiendo pelotitas naranja, como vemos aquí, ¿qué va a pasar con la diferencia de presiones? Pues que se va a ir terminando, o sea, se van a igualar las concentraciones o las presiones a ambos lados, porque voy metiendo bolitas, entonces el gradiente se va haciendo cada vez más chiquito hasta que llegue a cero o que desaparezca la diferencia de presiones. Cuando desaparece la diferencia de presiones, esa sangre ya no me va a servir, ya no va a haber intercambio gaseoso con esa sangre porque ya se igualaron las presiones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues desplazar esa sangre y vertir más sangre eh, como tal en el flujo sanguíneo. Entonces, por eso se dice que el oxígeno, su paso está limitado por perfusión. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que el pulmón le llega la sangre al capilar, se igualan las presiones, cambio esa sangre por otra nueva, se vuelven a igualar las presiones, cambio esa sangre por otra nueva y se igualan las presiones. Entonces, lo que propiamente limita qué tanto oxígeno entra es la sangre que yo vaya trayendo o la perfusión. Entonces, por eso esa está limitada por perfusión. En cambio, el monóxido de carbono está limitado por difusión por lo siguiente, ya que el monóxido de carbono, una vez que entra a la sangre, al capilar, no se queda nada disuelto, todo se une a la hemoglobina. Y tú dirás, pero ¿por qué aquí el oxígeno, si hay parte de oxígeno que se queda o moléculas de oxígeno que quedan disueltas y no se unen a la hemoglobina? La respuesta es porque el monóxido de carbono es 250 veces más afín a la hemoglobina que el oxígeno. Por eso literalmente el monóxido de carbono llega a la sangre y la hemoglobina dice para acá, ¿no? O sea, se une a ella porque tiene una mayor afinidad que el oxígeno. En cambio, el oxígeno sí se une, pero hay parte que se queda disuelto.
Acuérdate que aquí, cuando decíamos que estaba limitado por perfusión, se igualaban las concentraciones porque quedaba oxígeno disuelto. Pero aquí, como el monóxido de carbono todo se une a la hemoglobina, no queda monóxido disuelto, entonces jamás se van a igualar las concentraciones ni las presiones. Entonces siempre va a haber una diferencia de presiones constante. Entonces por eso digamos que este paso del monóxido de carbono no está limitado por difusión, perdón, por perfusión, sino por difusión. Lo único que va a limitar cuánto monóxido de carbono entre es el grosor o las condiciones de la barrera hematoalveolar y no la perfusión. Entonces, eso es a lo que se entiende por limitado por difusión y por perfusión. El oxígeno también hay situaciones en las que puede limitarse tanto por perfusión como por difusión. Nada más como dato ahí interesante, pero principalmente está limitado por perfusión. Esta es una prueba de laboratorio, o sea, llega un paciente que quieres evaluar el grosor de su barrera hematoalveolar. Entonces, una prueba que te permite evaluar la barrera hematoalveolar es la llamada capacidad de difusión del monóxido de carbono, que nada más consiste en que tú le haces inhalar al paciente cierta cantidad de monóxido de carbono que no sea tóxica y después bueno, tú ya conoces cuánto monóxido de carbono inhaló. Entonces, lo que haces después de un cierto tiempo es que mides la concentración de monóxido de carbono en la sangre y entonces, mediante fórmulas matemáticas, determinas esto, la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Esta capacidad de difusión del monóxido de carbono permite evaluar la barrera hematoalveolar. Entonces, si cae en parámetros de normalidad, pues la barrera hematoalveolar está bien y si no, pues hay alguna alteración. Sin embargo, este procedimiento pues es algo invasivo porque el paciente tiene que inhalar el monóxido de carbono y además tiene que medirse en sangre. Hay otra forma, este, de evaluar la barrera hematoalveolar que no sea este método. Esa otra forma es la siguiente, el llamado gradiente alveolo capilar o gradiente alveolo arterial de oxígeno, que se abrevia como la G de gradiente, A de alveolo, A de arterial y oxígeno. Entonces, para calcular este gradiente, para obtenerlo, se utiliza la siguiente fórmula. Se va a restar la presión arterial de oxígeno menos la presión arterial. No, perdón, lo dije mal. Se va a restar la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. La A chiquita es de arterial, la A mayúscula es de alveolar. Entonces se resta la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. La presión arterial de oxígeno se conoce fácil con una gasometría. Sin embargo, la presión alveolar de oxígeno se tiene que calcular con esta otra ecuación que está más larga. Sin embargo, no te preocupes, existen calculadoras que permiten hacer el cálculo del gradiente alveolo arterial. De hecho, ahorita les voy a poner en, en internet un ejemplo de una de estas calculadoras. Aquí, por ejemplo, vemos que esta es la calculadora para ver el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Nada más tienen que poner aquí los datos y se lo va a dar como tal. Entonces, lo importante es que sepan interpretar los resultados. Vean cómo los valores normales son aquellos que caen entre 15 y 25 milímetros de mercurio. Aquí lo importante es que si tienes un valor por encima de 25 milímetros de mercurio, quiere decir que la barrera hematoalveolar está comprometida, es decir, está engrosada o hay un problema para que el oxígeno atraviese la barrera hematoalveolar. Es lo que nos quiere decir este gradiente alveolo arterial o capilar. Y ve aquí todos los parámetros que ocupa saber para poder calcularlo. Pero ¿para qué lo calculamos este gradiente? Porque va a permitir dar el diagnóstico etiológico de las insuficiencias respiratorias. Esto ya lo van a ver después en tercerito. Pero llega un paciente con insuficiencia respiratoria, eh, le toman una gasometría, le sacan el gradiente alveolo arterial y con eso pueden ir orientándose hacia qué patología tiene. No vamos a entrar más en detalle, pero
con esto van a poder discernir la etiología de la insuficiencia respiratoria. Bueno, entonces aquí otro esquemita para ejemplificar cómo ocurre esta difusión del oxígeno entre los alvéolos y el capilar. Observa aquí cómo viene el capilar con sangre desoxigenada. La sangre desoxigenada habíamos dicho que tiene una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Entonces, cuando llega en contacto con el capilar, perdón, con el alvéolo, aquí en el alvéolo la presión alveolar de oxígeno es de 104 mililitros, perdón, milímetros de mercurio. Entonces, obviamente por esa razón, por diferencia de presión, el oxígeno va a pasar del alvéolo hacia el capilar. Acuérdate también que una vez em, que el oxígeno llega al capilar, parte del oxígeno queda disuelto y otra parte se une a la hemoglobina. La mayor cantidad de oxígeno que entró se va a unir a la hemoglobina. El 97% se une a la hemoglobina y el 3% queda suelto. Pero observa, conforme vamos avanzando en el capilar, la presión parcial de oxígeno del capilar va aumentando. Empezamos en 40 milímetros de mercurio, pero ya cuando terminemos o cuando el capilar pase por todo el alveolo, vamos a tener que se alcanza una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Como te había comentado hace rato, pues la idea es que estas presiones se igualen. Sin embargo, aquí en el alveolo es de 104 y en el capilar es de 100. La razón por la que no se igualan del todo es por las diferencias de ventilación y perfusión que habíamos platicado al principio, causa de la gravedad. Pero digamos que casi, casi se igualan las presiones. 104 en el alveolo y ya en la sangre, al final de la oxigenación, llega a 100 milímetros de mercurio. Algo importante es este esquema de aquí abajo. Para que las presiones se igualen, es necesario que pase 0,25 segundos. Sin embargo, la sangre eh, al pas- tarda para pasar por todo el capilar 0,75 segundos. Quiere decir que la sangre, o sea, dura 0,75 segundos en el capilar, pero en 0,25 ya se igualaron las presiones. Observa cómo pasamos de 40 a 100 milímetros de mercurio aquí en 0,25 segundos. Esto es muy útil porque tenemos entonces 2 tercios o 0,5 segundos de reserva o de seguridad. Y además esto es muy útil cuando hacemos ejercicio, porque esto pasa en reposo. En reposo, en 0,25 segundos ya está todo listo. Y esos puntos, ese tiempo restante, pues no pasa nada. Pero eso es en reposo. Pero si hacemos ejercicio, ¿qué va a pasar? Pues entonces dice la sangre, pues te voy a mandar más sangre para que en 0,75 segundos me oxigenes 3 veces, no una sola vez. Entonces, cuando hacemos ejercicio, aumenta el flujo de sangre y entonces, en lugar de tardar la sangre 0,75, pues nada más tarda 0,25 segundos para que se oxigene y pasa la otra y la otra y la otra y la otra y la otra sangre. Como hemos dicho, dependiendo del gas, va a estar limitado por difusión o por perfusión. El oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno están limitados por perfusión.